Muy buenas a todos, una vez más bienvenidos a mi canal, en el cual seguiremos aprendiendo cada día más de este hermoso deporte que es el ajedrez. En el día de hoy le traigo con una gran satisfacción una partida que gané cuando enfrenté a mi primer gran maestro en mi carrera ajedrecística. Bueno, sin más le dejo el nombre, Neuris Delgado. Sé que muchos lo conocen, un jugador cubano que ahora juega por la bandera de Paraguay, pero que ha sido un inmenso ganador de muchos torneos en América y en Europa, gran maestro, muchos años por arriba de 2.600, integrante del equipo olímpico de Cuba y de Paraguay, muchos años, todo uno de las principales figuras de América. En Cuba fue el tercer tablero detrás de Leniel y Bruzón durante muchos años, y para mí fue un honor, de verdad, sido, haber ganado la primera partida a un gran maestro, a un jugador de tal magnitud. Yo recuerdo que fue en el año 2003, tenía 15 años y apenas 2.233 de Elo. Pero bueno, eso fue uno de los años que yo empecé a subir un poco el nivel y realmente en esta posición, en esta partida, se me dieron las cosas bastante bien. Luego, como vamos a ver, hay un momento en el cual estaba ya bastante ganado, pero bueno, tal vez los nervios, la presión de estar en un momento así de poderle ganar a un gran maestro, me pasó en factura. Y aunque luego gané la partida, pues bueno, hice un error que me pudo haber costado la igualdad o perder la partida. Bueno, sin más le dejo la partida y espero que la disfruten. La partida empezó con peón rey. Yo cuando era más chico, ¿no? Siempre jugué peón rey, siempre jugaba por líneas de ataque. Este fue un ataque inglés contra la defensa naito. Vamos a ver. C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6 y F3. Y bueno, y aquí empieza el ataque inglés contra Naito, una de las líneas más agresivas que hay contra Naito, aunque hoy en día se juegan, por supuesto, muchas otras, ¿no? TRG1, alfil G5, alfil 3 directa, bueno, hay un montón de esquemas, ¿no? Una de las posiciones más, diríamos, más abiertas, con más posibilidades de jugar de ambas piezas, ¿no? De blancas y de negras, porque las negras tienen muchas posibilidades también, como pueden jugar con E5 o pueden jugar con E6 tranquilamente también, posiciones, un poco de posiciones distintas, ¿no? E5 por supuesto es la principal, caballo B3, alfil E7, alfil E3. En estas posiciones vamos a ver que el negro siempre se enroca corto y las blancas se enrocan largo y empieza el ataque de los flancos, ¿no? Conocido. Las blancas intentan atacar a toda costa en el flanco de rey y pues las negras lo contrario, todas las piezas acá atacando en el flanco de dama. Por supuesto, la idea fundamental de las negras es, después, como vamos a ver más adelante, jugar por la columna C para atacar el rey de las blancas y con unos B5 y por las negras y por las blancas, disculpen, G4, G5, H4, H5 y bueno, intentar abrir el flanco de rey. Vamos a ver cómo sucedió en la partida. Pues las negras jugaron en roque, dama de 2, hasta ahora todo bien, en roque, dama C7. Esto es una de las líneas más común en el año 2003, 2004, 2005. Ahora, por supuesto, hay líneas más principales que van cambiando todo siempre por las modas, ¿no? Y por los nuevos estudios que se van encontrando. En aquellos momentos yo recuerdo siempre, estudiaba mucho las partidas de un gran amigo de Rodney Pérez que tenía varias ideas muy interesantes con estos ataques inglés, con rupturas en F4, pero era uno de los jugadores que seguía bastante y era un modelo a seguir en estas partidas. Vamos a ver G4, caballo B de 7 y aquí la jugada que realizo caballo de 5 interesante. Realmente la mejor, vamos a decirlo, la mejor o la jugada que más se realiza es rey B1, que es la principal, con múltiples montón de partidas hay y por supuesto resultados de ambas partes. Muchas partidas ganan el blanco, otras ganan las negras, pero bueno, es la línea principal y más aguda en esta posición. Yo, por supuesto, Neuri era un especialista en la siciliana, en la Najdorf y en casi todas las líneas que juega. Él es muy teórico, se prepara muy bien y conoce muy bien lo que juega. Pues bueno, yo hice caballo de 5, una jugada interesante que no es lo más teórico en ese momento, pero bueno, me sirvió bastante bien. Vamos a ver, caballo de 5, alfil por D5, por D5. Las negras entregan su alfil, pero
el punto de E5 puede ser una situación de ataque para ellas. Vamos a ver que para las blancas el alfil de casillas blancas le va a dar siempre muchos chances y oportunidades por aquí, por la columna, por la diagonal de D3 a H7, o muchas veces luego de G5 y H4 pues se colocan H3 para molestar aquí las torres que se ponen en C8 y toda esta diagonal. Vamos a ver ahora. Las blancas realizaron caballo B6. Caballo B6 es una jugada interesante, pero no es la principal. Aquí lo que más gusta es que es interesante es A5 y A4. Y aunque las posiciones son ligera ventaja para las blancas, la posición realmente sigue siendo muy compleja con chances de ambos sitios. La idea de A4 es bloquear los peones, el avance de los peones del flanco dama de las negras. Muchas veces ponen el alfil en B5 y así evitar los posibles B5 de las negras. Y la posición de las blancas es muy interesante. Vamos a ver contra caballo B6. Yo realicé la jugada alfil por B6. Una jugada interesante. Me estoy deshaciendo de mi alfil, pero estoy ganando algunos tiempos con respecto al ataque. Ya que él, al tener la dama en B6, pues tiene que retirar la dama muchas veces y luego hacer B5 o A5 o ese tipo de jugadas. Por lo que las blancas ganan unos cuantos tiempos. Otra jugada que era interesante era dama 5, clavando el caballo de B6 y con a la dama, ¿no? A lo que las negras deberían jugar con alfil de 8. Y a G5, las negras tienen una jugada muy interesante, torre C8 intermedia tocando el punto de C2, a lo que las blancas pueden contestar o alfil de 3 y caballo F por D5, ganancia de un peón para las negras con ventaja, o la otra jugada es caballo A1, pero es un poco triste la realidad poner ese caballo en A1 para defender el peón. Y luego de caballo H5 es una posición muy ventajosa para las negras, están muy activas y tienen sus piezas muy bien puestas. Vamos a ver que si alfil H3 por las negras tienen sencillamente caballo C4 y a dama por C7, pues torre por C7 con una posición con ventaja, ya que las piezas de las blancas, como vemos, el caballo de A1, el alfil no está nada bien comunicado y tiene algunas debilidades, sobre todo en el punto de G5. Vamos a ver, alfil por B6, dama por B6 y yo hago la jugada H4. Todavía no demuestro mi idea si es jugar con H5 o si jugar con G5 primero, y esta jugada H4 pues trae esa flexibilidad, ¿no? Él me avanza aquí la jugada dama C7, que es una jugada yo diría que un poco dudosa, un poco lenta para jugar, ya que pierde algunos tiempos, ¿no? Aquí realmente la jugada mejor para las negras yo creo que debe ser A5 y A4, admiración siempre es típico en este tipo de posiciones, la jugada dama B4 puede ser muy interesante, logrando una posición bastante equilibrada y con chances para los dos bandos. A dama C7 realicé la jugada rey B1. Esta jugada siempre es útil en estas posiciones, pues quitarle el rey de la columna C. Muchas veces el alfil puede entrar por G5 también. Como ya vemos, el punto de C2. A veces el alfil en algunas posiciones puede entrar por C5 atacando el rey y la dama. Y entonces es un poquito complicado, ¿no? Vamos a ver, rey B1, como ya les digo, una jugada siempre útil. A lo que Neuris me responde caballo de 7. Vamos a ver que las negras también tienen torre FC8, pero como les digo, alfil H3 en esta posición y molesta mucho la torre de C8. Luego de G5 y H5 o H5 para G5, la posición de las blancas es ventajosa. La otra jugada contra rey B1 que puede realizar, típica, ¿no? Es A5 y viene nuevamente el mismo tema, A4 para frenar el ataque de las negras en el flanco dama y poder colocar un alfil en B5 frenando el ataque de las negras por los peones, ¿no? Vamos a ver. Caballo de 7 me realiza Neuris, a lo que yo hago una jugada interesante. F4. Ya digo, como veía mucho en esos años, empezaron a veces este tipo de jugadas de F4 para romper la estructura aquí en E5 y luego entrar con la dama y bueno, la dama apoyar el ataque de las blancas en el flanco de rey. Aquí realmente G5 primero en vez de F4 era un poco más exacta. Ahora abriendo la diagonal, aquí por H3, molestando a la torre en C8 y luego siempre tengo F4, ¿no? Pero bueno, F4 también es una jugada interesante, no pasa nada. E por F4 y realicé la jugada G5. Bueno, ahora entrego este peón, pero bueno, no me lo como aún para jugar con la iniciativa. Realmente dama por F4 era un poco más, era más
exacta, pues que ahora Neuris me hace caballo de 5. Pero vamos a ver que las negras tenían F3, admiración, y a caballo de 4, caballo de 5 y dama F4. Es una posición con ligera ventaja, pero vamos a ver que este peón de F3 hace muchas veces perder al blanco un tiempo, ya que muchas veces tendrá que comer y no es lo mismo ya comérselo de una en F4 como puede pasar, ¿no? Vamos a ver, caballo de 5 me realizó Neuris, a lo que yo hago caballo de 4. Bueno, caballo de 4, por supuesto, una jugada que aunque dama por F4 sea mejor, pero bueno, igualmente caballo de 4, amenazando entrar por el punto de F5, defendiendo el punto de C2 para si te ponen las torres aquí en C, para defender el punto C2, entrando en algún momento por el punto D6, que muchas veces queda debilitado luego del avance de los peones. Pues bueno, caballo de 4 es una jugada realmente muy natural. A lo que Neuri realmente me hace torre F8. Esto sí es una jugada un poco errónea, diríamos, pues es de ya muy lento para las negras. Realmente deberían haber jugado F3 con idea de complicar un poco más la posición, ya que las blancas, como les comenté ahorita, deben perder un tiempo siempre en la captura de ese peón de F3. A torre F8, diríamos que es una jugada errónea, por realizar la jugada dama por F4. Y esta posición se ve a las claras que es mucho más cómodo para las blancas. Por, tienen espacio, tienen las piezas mejor ubicadas, parece que el ataque de las blancas va a llegar mucho antes y es muy ventajoso. Pues como le decía, la casilla de F5 va a dar mucha ventaja y al tener la dama en F4, el apoyo de estos peones y el ataque del flanco de rey para las blancas mucha ventaja. Aquí Neuri me realiza la jugada dama C5. A dama C5 yo hago caballo F3, dama C7, caballo D4 y me vuelve dama C5. Bueno, a mí ahora a lo largo de los años, bueno, yo siempre fui un jugador bastante combativo, bastante agresivo desde pequeño, pero bueno, como quiera que sea, con 15 años y frente a una figura que era como es Neuri, era un poco también, podía haber repetido tablas tranquilamente, ¿no? Pero me sorprende a lo largo del tiempo también como con tan poca edad y con mucho menos nivel, pues bueno, siempre esfuerzo la partida y juego a ganar. Fue una de las cualidades que siempre me destacó. Desde pequeño siempre estaba intentando luchar todas las partidas y jugarlas hasta el final. Bueno, realicé la jugada alfil H3. Admiración. Esta jugada es muy fuerte, ¿no? Viene cortando las torres, no deja que las torres se comuniquen por C8. Puede poner el alfil en la casilla de F5 en algún momento para apoyar, como ya hemos visto, el avance de los peones y realmente es muy peligroso para él. Aquí vamos a ver que Neuris hizo la jugada alfil F8. Vamos a ver, ¿qué pasa si dama por D5? Bueno, pues si dama por D5, pues H5, con una posición con una ventaja muy grande para las blancas, ya que el blanco prácticamente está llegando con todas sus fuerzas ya al flanco de rey y las negras no han podido realmente realizar ninguna amenaza, ningún ataque en el flanco de damas que es sus oportunidades, ¿no? Vamos, aquí, como ya les digo, Neuri realizó la jugada alfil F8. A lo que yo con blancas contesté con H5, ¿no? Un plan típico para intentar romper en G6 la estructura de peones y atacar al rey negro, ¿no? Dama por D5 y realicé la jugada alfil G5. Esta jugada diríamos que es muy fuerte, está abriendo la columna para entrar con una posible dama eh, dama H4 y dama en H7, dama H2 en algún momento, luego que se rompa con G6 y la realidad es que este tipo de jugada es muy fuerte. Aquí podía haber hecho tranquilamente también Neuris, dama C4, a lo que con blanca era muy interesante, C3 con idea de traer ese alfil, vamos a verlo, por C2 a B3. Realmente no me acuerdo si pensé todo este tipo de cosas, por supuesto en la partida, es en el año 2003, han pasado muchos años y era muy joven. Después de eso han pasado muchas partidas y siempre a uno le confunden un poco. Pero bueno, la idea es sí, poner el alfil en C2 o de defender tranquilamente el caballo de D4 para atacar en el flanco de rey, sí estaba muy claro, ¿no? Alfil F5, G6 realizó Neuris, que tiene un problema. A H por G6, vamos a ver. Pues en la partida comió de H, pero bueno, podía haber comido de F por G6, a lo que yo tranquilamente podía haber respondido caballo G6, E6 es admiración, amenazando la dama de D5 y trayendo ese caballo al ataque también.
Contra dama F3, las blancas tienen una triangulación muy bonita. Dama H4. Y si torre 7, pues caballo D4 atacando la dama. Ya que si dama D5, pues alfil E6. Y como la dama ya que no puede comer torre por E6, por el punto de H7, ¿no? Mata aquí. Mata aquí en H7, ¿no? Entonces tendría que realizar la jugada dama H5, a lo que las blancas simplemente pueden contestar con dama G3 y realmente la dama de las negras queda atacada y prácticamente no tiene dónde mover, por lo que la posición de las blancas es ventaja decisiva. H por G6, como ya le decía, Neuri comió H por G6 y tranquilamente hago dama H4, amenazando entrar por la columna H con numerosas amenazas de mate, ¿no? Alfil G7 es única, dama H7, rey F8 y caballo E6. Y aquí le como la dama, pero vamos a ver que tampoco es tan fácil. Tienen dos piezas y el alfil de G7 y el caballo de 5 pues le da algunas oportunidades a las negras, aunque la posición de las blancas es muy ventajosa, por supuesto. Dama por E6, única alfil por E6, torre por E6. Aquí realizar la jugada dama H4 para regresar con la dama aquí al centro y apoyar, bueno, atacar el punto de E6, a poner la dama E4, depende, ¿no? B5 realiza Neuris y yo realizo la jugada dama E4. Esta jugada realmente no es mala, pero no es la mejor. Aquí, por supuesto, aquí era dama D4, muy bien, muy buena jugada, admiración, ya que no puede quitar el caballo de E5 ahora mismo en un sitio, porque entraría la torre por H8. Vamos a ver, si torre a E8, torre H7, muy fuerte, y a rey G8, pues la otra torre de H1, y ahora está entrando con un dama H4, admiración, ya que tampoco puede hacer una jugada como caballo F3, porque el mate en G7 se viene, ¿no? Entonces, si caballo C4, que es la otra jugada que tendrían las negras, pues tranquilamente torre H8, y vamos a ver que si alfil por H8, pues dama por H8, y la torre de A8 se queda en el aire, ¿no? Por lo que la posición de las blancas es ganada. A B5, pues bueno, realicé la jugada dama E4, torre 8 y ahora torre H7. Esta jugada es dudosa, realmente viene con un plan muy parecido al de dama D4, pero ahora las blancas negras sí pueden retirar su caballo. Realmente era mejor hacer la jugada dama F4 para evitar tener la dama delante de la torre cuando quitara el caballo. Contra torre H7, por supuesto, negro me hizo caballo C4, admiración. Una jugada muy interesante para complicar, como quiera que sea, el alfil y el caballo son una amenaza peligrosa para el rey de las blancas. Y aquí realicé una jugada errónea completamente. Aquí tenía que jugar la jugada dama H4, alfil por B2, A3, alfil G7 y torre H1. Vamos a ver la diferencia de cómo jugué en la partida. En la partida realicé la jugada contra caballo C4, realicé dama H1, doble signo de interrogación. A lo que las negras contestaron, por supuesto, alfil B dominación y a A3 hicieron torre E3. Una jugada realmente doble signo de interrogación. Aquí era muy complicado ya luego regresar con el alfil a G7, entrando por E3 o por E2 y la posición se complica muchísimo. Realmente esta oportunidad que dejó escapar Neuri era la clave para no haber perdido esta partida. Después yo de haber jugado bastante bien, pues es increíble cómo con una jugada de error puedo haber cambiado completamente el resultado de la partida. Por eso es muy importante, aunque estemos ganados, aunque estemos mejor, con mucha ventaja, hay que intentar hacer siempre la mejor jugada y no dar oportunidades al contrario. Pues muchas veces le damos una ligera oportunidad nada más y se viene una secuencia o algo y podemos perder o empatar la partida y siempre es un poco doloroso que una posición ganada la perdamos, ¿no? Vamos a ver, me realizó la jugada torre 3, error, algo que yo contesté dama H6. Y al rey G8 pues torre H1. A él se le escapa en este momento que contra torre E1 tengo sencillamente rey A2. Pensó que a lo mejor había que comer en E1, que no es la jugada. La torre por H1, dama por H1. Y como decía Capablanca, cuando se simplifican las piezas, pues bueno, la ventaja se acentúa, ¿no? Y la realidad es que la dama es mucho mejor que las dos piezas en este tipo de posiciones. Alfil G7, pues tranquilamente torre H3, defendiendo aquí por tercera, para que no entrara la torre también. Una jugada muy útil. A caballo de 5, vamos a ver cómo dama B7
y ya es cuestión de tiempo. Por la ventaja de las blancas muy grande y luego de comerse, vamos a ver que estos peones están todos muy débiles y es muy difícil para las negras defenderlo. Alfil F8, dama por A6 y alfil E7, tocando tal vez el punto de G5, torre G3 y a D5, dama por B5. Vamos a ver cómo cayeron los peones y la realidad es que es muy difícil para las negras evitar la entrada de este peón hasta dama. Torre D8 para defender el punto de D5 y empieza, por supuesto, el peón a avanzar sin ningún freno, pues para las negras es prácticamente imposible algún tema para pues, lograr frenar ese peón. Caballo C4 tranquilamente nuevamente a 5 y a caballo D6 pues cae otro, ¿no? Dama por D5 y la posición poco a poco se va cayendo. Caballo F5 pues dama B7 y si caballo por G3, dama por E7 y el peón no hay forma de evitarlo. ¿Cómo entra? Torre A8 pues dama E5, el caballo está muy fuera de juego, caballo E5 y ahora empieza a subir el rey para apoyar el peón de A5 y con ello ganar la partida. Caballo G7, pues dama D5, torre B8 y rey A2, ya que el peón de A5 va a caminar sin ningún problema. Caballo E6, A6 y a torre B4, pues dama A5 y se rinden las piezas, se rinden euris en esta partida. Ya vemos ya que si torre B8, pues A7 y a torre A8, pues bueno, dama B6 entrando por B7 o por B8, la posición es completamente ganada por parte de la blanca. Bueno, enseñanza de esta partida, sobre todo en este tema, en estas posiciones de la siciliana, es muy importante la iniciativa y los tiempos. Cuando hay ataque de ambos flancos, pues a veces una jugada o dos jugadas pueden cambiar completamente el carácter de la partida. Vimos que él hizo la jugada dama C7 un poco lenta y no pudo controlar después el ataque de las blancas. Y por parte de las blancas, decir siempre, como les digo, que mientras más ganadito, como decía uno de mis entrenadores, más cuidadito, ¿no? Hay que, cuando estás ganado, pues bueno, hacer las jugadas buenas y no dar ninguna oportunidad, pues completamente me podía haber cambiado el resultado de esta partida si en vez de torre E3 me hace alfil G7 directa y en las manos un especialista como Neuri Delgado seguramente hubiese sufrido un poco para ganar esa partida si en caso es que aún se podía. Bueno, espero que la haya disfrutado. Para mí esta partida fue un sueño cumplido porque por supuesto cuando uno empieza a jugar ajedrez siempre tiene la esperanza, las ganas de jugar y por supuesto cuando ganas a tu primer gran maestro en un torneo de lentas, pues bueno, eso te llena de satisfacción y aunque en el torneo realmente no tuve un lugar destacado, pues quedé por la mitad de la tabla, pues bueno, esta partida por supuesto que me puso muy contento. Ahora de todas formas les dejé en delante el cuadro del torneo para que vean cuántos de estos jugadores que jugamos en ese torneo de 2003 realizamos y completamos títulos de grandes maestros y de maestros internacionales. Era una generación muy buena de jugadores aquí en Cuba y a los cuales admiramos y tenemos siempre presente y por supuesto disfrutamos de todas sus partidas. Bueno, espero que hayan disfrutado la partida y sin más, no olviden si les gusta el video compartir. Muchas gracias a todos